Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos sentimos más que agradecidos de Dios por todo lo que Dios está haciendo. El Señor se está glorificando de manera especial. El Señor está trayendo sanidad, liberación, restauración, santificación a través de esta transmisión. Amén. Así que seguimos creyéndole a Dios. Seguimos creyendo a su palabra. Seguimos creyendo a todo lo que Él ha establecido para nosotros. Así que ahí donde tú estás, dale gracias al Señor. Quiero que te conectes ahí conmigo. Quiero que comparta la transmisión. Quiero que se la comparta a 5 personas. Ahora, compártela a 5 personas, la transmisión ahora. Compártela, 5 personas por Messenger, 5 personas por WhatsApp. Compártela en tus grupos. Quiero darle gracias al Señor a esas personas que tienen grupos de Facebook y que nos comparten en esos grupos de Facebook. Quiero decirle que aunque quizás yo no vea todo lo que usted hace, Dios lo está viendo. Nosotros no damos aquí un mensaje por darlo. Aquí estamos trabajando con la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Cuando hablo de enseñanza, quiero explicar esta parte. Cuando hablo de enseñanza, estoy hablando de crear un fundamento, crear una plataforma. Cada vez que damos un estudio, estamos creando una plataforma bíblica. Estamos creando un fundamento bíblico. Aquí no te suelto una palabra y me voy por ahí. Aquí yo no te hablo de la Biblia entera. No. Aquí yo trato de enseñarte algo, una verdad. Y es por eso que no me paro aquí a decir mis opiniones. Mis opiniones no son tan relevantes. Por eso utilizamos la palabra de Dios, utilizamos la Biblia. Este estudio que voy a dar hoy lo tengo listo. Ese sí, desde que termine lo puedo enviar porque ya está listo. Así que quiero que usted medite en lo que vamos a hablar ahora. Es un estudio bíblico que habla de la indiferencia espiritual. Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, muévase al versículo 6. Mateo capítulo 24. Quiero que vaya conmigo anotando, por favor. Mateo capítulo 24, vaya conmigo al versículo 6. Y quiero que usted pueda entender. Vamos a leer del 6 al 13. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24. Hay un subtítulo arriba que lo trae la Reina Valera 60 que dice: señales antes del fin. Mateo capítulo 24 es uno de los capítulos más leídos porque está relacionado a la parte escatológica, está relacionado al fin. Las personas siempre quieren saber cómo va a terminar todo. Las personas quieren saber cuáles son las señales que van a haber antes del fin. Pero yo me quiero enfocar en la indiferencia espiritual. Quiero que entiendas esto, por favor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 24, versículo 6. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Escucha esto. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a los tribunales y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice: y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que cuando no quieren hacer favores, utilizan ese versículo bíblico de Mateo capítulo 24, versículo 12. Dicen: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, para justificar que ellos no ayudan porque lo han engañado,
que ellos no ayudan porque lo han defraudado, que ellos no ayudan porque le han pagado mal. Escucha esto. No puede desconectar ese versículo con el que sigue, porque ambos están en el mismo contexto. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que aprender a perseverar. Hay que aprender a manifestar el amor de Dios. Hay que aprender a perdonar. Hasta que no perdonamos, todavía no estamos listos para una relación saludable con Dios. Hasta que yo no perdono, no estoy listo para una relación saludable con Dios. La indiferencia espiritual, con las enseñanzas falsas y la pérdida de valores morales, viene una enfermedad particularmente destructiva: la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. En los tiempos postreros, es decir, ahora, el pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás, al hacer que nos enfoquemos solo en nosotros mismos. Nadie podrá amar si piensa solo en sí mismo. Hay gente que nada más piensan en sus problemas, nada más piensan en la situación que ellos están pasando y quieren que todo el mundo gire en torno a ellos. El cristiano no debe desarrollar este tipo de conducta. El cristiano es humilde, y la más alta expresión de la humildad es la humillación. Y la humillación es colocarte en una posición de no exigir lo que a ti te corresponde por amor a otra persona. Es colocarte, a veces ceder la razón, es dejarle la razón al que no la tiene. Por eso Cristo dice, si alguien te quiere poner a pleito y tomar de ti la túnica, déjale también la capa. Es que Dios, Cristo, quiere que tú entiendas a colocarte en la posición de los demás. Una de los problemas que Pablo trabajó en la iglesia de Corintios fue los alimentos. Y me llama mucho la atención la palabra que dice Pablo. Ellos tenían un conflicto por los alimentos. Habían personas que decían que no se podían comer ciertas comidas. Hay otros que decían que se podía comer de todo. Y esto había creado un conflicto entre ellos. Y me llama mucho la atención lo que Pablo dice. Pablo dice, yo como todo tipo de carne, yo como de todo. Pero si por causa de yo comer mi carne, mi hermano va a fallar, mi hermano se va a sentir mal, mi hermano va a pecar, entonces yo no voy a comer carne jamás. Eso se llama amor. Colocarte en la posición del otro, la empatía. El que tiene amor es empático. El que tiene amor se coloca en la posición de los demás. El amor no da lugar al orgullo. Lo que pasa es que hay personas que son religiosos y dicen que tienen amor. Eso no funciona así. Eso no funciona así. El amor de Dios rompe ciclo. El amor de Dios te lleva a ser humilde. La humildad es parte de la nueva naturaleza. El orgullo es parte de la vieja naturaleza. Cuando me estoy moviendo en orgullo, entonces estoy manifestando la vieja naturaleza, no la nueva. Escucha eso. Por eso es que hay una gran diferencia. La falta de amor en una relación produce indiferencia. Produce que lo poco de aprecio que queda por alguien o algo se acabe. Esto puede llegar a producir rechazo, odio o aberración por aquello que alguna vez se amó y se apreció. Ahora, cuando yo hablo de indiferencia espiritual, ¿qué quiere decir la palabra indiferencia? El estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro o a un asunto determinado. Implica estar inmóvil, que no avanza ni crece. Produce un efecto de neutralidad, que algo no importe, asociado con la insensibilidad, desapego y tristeza y tibieza. Escuche esto. Esto está asociado a todo esto. Esto está ahí, Marlene. Está donde va la llave, toma.
está asociado a todo esto. Escuche esto, mi querido hermano. Eso es la indiferencia. Y hay personas que tienen indiferencia espiritual. Dios mío. Hay personas que tienen indiferencia espiritual. Y eso es lo que vamos a trabajar. En la guerra espiritual, usted no puede estar en un estado inmóvil. Eso no existe. La gente, yo no sé lo que piensa. Le voy a explicar algo para que usted entienda. Cuando usted pisó una iglesia, usted entró en batalla. Dios mío, suéltela, pastor. Cuando usted entró a una iglesia, usted entró en batalla. Usted entró en un proceso que si usted no se prepara, usted va a tener problemas. Si usted no se prepara, va a haber situaciones. Pero eso no tiene que desalentarlo. Eso no tiene que afligirlo. Eso no tiene que producir ningún tipo de miedo ni temor en usted. Lo que usted tiene que entender es que más poderoso es el que está con usted que el que está en el mundo. Aquí la indiferencia no funciona. La indiferencia espiritual no funciona. Hay gente que no le da ni fu ni fa. Hay gente que están, como dice Apocalipsis, están en el centro. Son tibios, ni son calientes ni son fríos. Estas personas Dios la vomita, pero el enemigo la destruye. Por eso es que tenemos que aprender a romper con toda indiferencia. Aquí no estamos trabajando en base a indiferencia. Al contrario, estamos creyéndole a Dios. Ahora vamos a ver algunas características de la indiferencia espiritual. Quiero ver algunas de las características de la indiferencia espiritual. Quiero que vayas conmigo, por favor. Lo peor de la indiferencia es que uno mismo no se da cuenta que algo ya le es indiferente. Sino hasta que rechaza lo que alguna vez amó. Hay gente que antes se llenaban de Dios, buscaban de Dios, pasaban horas delante de la presencia de Dios, pero ya no están en la misma sintonía. Ya no están en la misma sintonía. La primera característica de la indiferencia espiritual es el desánimo, la impaciencia. Escuche esto. El desánimo, la impaciencia. Se dedican solamente a murmurar y criticar de todo y de todos en la iglesia. Eso usted lo encuentra, lo que pasó con María y Aarón. Comenzaron a murmurar sobre Moisés. Escucha esto. Ellos comenzaron a murmurar. Hay personas así, que cuando entran en esta frialdad espiritual, solamente están murmurando, solamente están criticando a todos. Todo lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en la iglesia le molesta. Ay, ese culto no fue bueno, ese culto no se dio bien, ese culto esto, ese culto lo otro, el pastor no me llama, el pastor no me busca, el pastor esto, el pastor lo otro, los líderes son esto, los líderes son lo otro. Y siempre hay una queja, siempre hay una crítica, siempre hay una murmuración. Hasta con Dios y con los líderes, con todo el mundo. Por eso es que tenemos que aprender. Hay una palabra en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, vaya conmigo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y vamos a leerlo. Y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay gente que quieren ir un solo día a la iglesia y quieren estar más llenos que el Espíritu Santo. No funciona de esa manera. Entonces hay personas que no van a la iglesia porque tienen algún conflicto en la iglesia, porque tienen algún problema en la iglesia. Tiene que arreglar esa situación, tiene que arreglar ese conflicto. Tú no puedes irte de una iglesia en conflicto. Eso es un problema. Tú no puedes decir: Dios quiere que yo me vaya de aquí. Al menos, escuche esto, al menos que la iglesia esté conectada al pecado, la iglesia haya abandonado y haya entrado en apostasía. Ya eso es diferente. Pero hay gente que se van de la iglesia porque no lo buscan, se van de la iglesia porque no le dan oportunidad, porque hay gente que creen que el evangelio se trata de oportunidad. Ay, a mí no me dan oportunidad ni para cantar, a mí no me dan oportunidad ni para predicar, ni para saludar, no me dan nada
de esto. Mire, hermano, es que aquí la iglesia no es un concurso. La iglesia no es una pasarela. La iglesia es un lugar para adorar a Dios. La iglesia es un lugar para exaltar a Dios. La iglesia es un lugar para usted recibir una palabra que le ayude, una palabra que le quebrante, una palabra que le fortalezca. La iglesia, usted no va a fijarse de cómo fue el otro. Usted no va a fijarse de cómo está vestido el otro, de cómo fue el otro, que el otro no adoró, que el otro no habló, que el otro dijo algo, que el pastor, la prédica que dijo fue para mí, me tiró una puya. La gente no está entendiendo. La prédica más difícil es la del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor maneja mucha información de las personas que le escuchan. Entonces, cuando tiene que dar una prédica, la gente muchas veces cree. Por eso el pastor tiene que crear ese ambiente de amor y de confianza, que el creyente sepa que no se está hablando de él de manera personal, sino se están tocando puntos que otros también están siendo afectados, y quien está tocando ese punto es el Espíritu Santo. Por eso cuando yo leo aquí el autor de Hebreos, que dice en el capítulo 10 verso 24, dice que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Usted sabe lo que es estimularse? A mí me gusta, porque una de las características del fuego, hay gente que dice yo estoy prendido en fuego. Hay gente que dice yo estoy en candela. Hay gente que dice yo estoy en el fuego del Espíritu. Una de las características del fuego es que calienta. Y usted sabe, cuando una persona está en el fuego de Dios y ve a otra que está fría, ¿qué hace? Lo calienta. Usted sabe, cuando hablo de caliente, ¿de qué estoy hablando? De que le busca, le anima, le levanta, le llama. Le llama. Si no va a la iglesia, le llama, no lo critica. No dice fulano, pero tú nunca vas a la iglesia. Tú nunca vas, tú estás perdido, tú tienes que arrepentirte. Esa no es la actitud. La actitud es: mi hermana, hiciste falta en la iglesia. Mi hermana, me preocupé. Todo está bien. Y la persona va a comunicarle, va a abrirse con usted. La persona va a ver una actitud. Recuerda, si tú quieres que las personas se preocupen por ti, tienes que preocuparte por ellos. La gente se preocupa por el que se preocupa por ellos. Tiene que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender a estimularnos. Lo que pasa es que estamos en una indiferencia espiritual. Estamos viendo a personas pasando por situaciones difíciles y seguimos de largo. Estamos viendo a hermanos que están débiles y seguimos de largo. Y decimos que estamos en el fuego de Dios. No estamos en el fuego de Dios. Cuando yo estoy en el fuego de Dios, cuando yo estoy en la manifestación de gloria, a mí me duele que mi hermano esté en el piso. A mí me duele que mi hermano no esté buscando en la misma dimensión que yo. A mí me duele que mi hermano esté sumergido en una crisis familiar, en una crisis matrimonial, en una crisis con los hijos, en una crisis laboral. A mí me duele que mi hermano, mi hermana esté sumergida en una crisis económica. Yo no entiendo cómo hay gente que son de una misma iglesia y hay hermanos que están sin empleo, hay hermanos que están sin trabajo y ellos nunca reúnen nada y llegan a la casa del hermano, a la casa de la hermana, a socorrer, a ayudar. Ellos nada más viven criticando. Yo vine a hablar con gente que van a romper con esa indiferencia espiritual. Tenemos que aprender a romper con esto. Ya no tienen ánimo para congregarse en la iglesia, ni para servir en los ministerios de la iglesia, ni para leer la Biblia, ni para tener su tiempo devocional con el Señor. Hay gente que ya no tiene su tiempo devocional. ¿Qué es un tiempo devocional, pastor? Ese momento donde tú cantas a Dios, ese momento donde tú lees la Biblia, específicamente esos salmos, ese momento donde tú estás sola con tu Dios, solo con tu Dios, ese momento donde tú tienes esa pasión de no, yo voy a tener este devocional con mi Padre, este devocional donde le voy a cantar, donde Él me va a hablar a través de la palabra. Ya ellos no escudriñan, ya no quieren formar parte de los ministerios, ya no sienten esa llama en ellos. Ahí hay una indiferencia espiritual. Estas son características que te dicen que tiene que sacudirte. Estas son características que te dicen que no puedes quedarte rezagado, rezagada. Tiene que sacudirte. Escucha esto, tiene que entender esto. Otra característica es el conformismo espiritual. Hay gente que son conformistas espiritual.
Vamos a leer segunda de Samuel 11:1. Vaya conmigo, segunda de Samuel 11:1. Leas conmigo, segunda de Samuel 11:1. No se vaya. Siga ahí conectado con nosotros, que le voy a decir algo importante. Segunda de Samuel 11:1. Quiero que usted pueda entender esto. Vamos a leer esta parte que es sumamente importante. Recuerden esta característica, conformismo espiritual. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿A dónde se quedó David? En Jerusalén. David estaba rezagado. Estaba totalmente en un conformismo espiritual. Cuando tú entras en un conformismo espiritual, ahí llega el pecado. Ahí llega la debilidad y toma control de ti. No puede entrar en un conformismo espiritual. Tiene que romper con este ciclo. ¿Qué le pasó a David por quedarse en tiempo de la guerra? David antes no se quedaba en ninguna guerra. David estaba adelante dando el ejemplo. David estaba adelante en frente de batalla. Pero ahora llegó a un conformismo. Y cuando llegó al conformismo espiritual vino el problema. Cristianos que viven de sus victorias pasadas. David creía, bueno, ya yo maté a Goliat. Ya yo no tengo que salir a matar a estas personas. El problema no era salir a la guerra. El problema no era salir a la batalla. El problema fue que se quedó en su casa. El problema fue que al quedarse en su casa, entonces vino el problema, vino la situación, vino el pecado. A mí me gusta como cuando Natán le revela a David lo que estaba pasando. Dice que hay un hombre y vino un caminante. Me llamó mucho la atención cuando él está explicándole a David, cuando él está hablando de la parábola. Dice que vino un caminante. Apareció un tercer personaje. ¿Tú sabes quién era ese caminante? El pecado. ¿Tú sabes quién era ese caminante? El espíritu de adulterio. Dios mío. Yo hasta te lo voy a leer porque no quiero quedarme sin leerte esto. Escucha esto. En el capítulo 12 aparece esta palabra. Dice de esta manera. Dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar por el caminante. Escucha esto: vino un caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Cuál era aquel? El espíritu de adulterio, el pecado. Ese era el personaje que menciona Natán. ¿Por qué? Porque en el contexto solamente estaban David y Betsabé. Solamente estaban David y Betsabé. Y apareció después Urías. Pero aquí Natán está revelando lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Porque eso es lo que pasa cuando llega el desánimo, el conformismo espiritual. Cuando la gente ya está en una posición de conformarse, ahí el enemigo aprovecha. Por eso es que nosotros no podemos estar en esa posición. No podemos. No podemos vivir de los testimonios pasados. No podemos vivir de lo que ya hicimos. Tenemos que comenzar a movernos. Tenemos que comenzar a movernos en victorias nuevas, en victorias poderosas. Tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero seguir creciendo. Señor, yo quiero seguir avanzando. Yo quiero seguir ensanchando territorio. Tenemos que decirle, tenemos que hablarle al Señor. Escucha esto: de lo que algún día hicieron para el reino de Dios, se han dormido en sus laureles y se han acomodado recordando lo que hicieron, y ya no hacen nada nuevo para el Señor. Dios mío. A estas personas hay que leerle Santiago capítulo 4 versículo 17. Santiago capítulo 4 versículo 17. Escucha lo que dice esto. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios mío. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te voy a soltar algo. Te voy a soltar algo ahora. No te muevas de ahí. Sigue conectado.
Escucha esto. Sigue conectado ahí, no te preocupes. Mira esto. Cuando Dios te revela algo, eso quiere decir que tú lo sabes. Entonces, si tú no obedeces, se convierte en pecado. Hay personas que están pecando y todavía no lo hacen, y todavía no lo saben, o lo están ignorando. No lo ignores, porque ya está escrito en la Biblia. Todo lo que se escribió en la Biblia es en base a eso que nos van a juzgar a nosotros. Por eso es que nosotros no podemos alegar ignorancia. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para escudriñar la Biblia. Tenemos que sacar tiempo para decirle al Señor: Señor, muéstrame a través de la palabra lo que tú quieres que yo aprenda. Por eso es que estamos aquí dando estos estudios bíblicos de crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual es importante en todas las áreas de nuestras vidas. Y hay personas que todavía no están entendiendo que una de las características es el conformismo espiritual. Se excusan que no hacen lo malo, pero tampoco hacen lo bueno, porque ya no buscan a Dios como antes. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Si yo no busco a Dios como antes, entonces yo estoy detenido. Sí, sabes que tienes que buscar a Dios y no lo busca. La Biblia dice que eso es pecado. Dios mío, qué fuerte. Es un calentón. Sentí como que me cortó. Esa palabra sentí como que me cortó. Dios mío. Si yo sé que tengo que buscar a Dios y no lo busco, entonces estoy mal. Empieza a ver lo mundano como no malo, como aceptable. Así es que empiezan los cristianos cuando entran en este conformismo espiritual. No comienzan a sopesar el pecado. David, cuando estaba conectado con Dios, nunca iba a cometer adulterio. Este adulterio le costó la vida de su hijo. Este adulterio le costó la vida de otros hijos de él. Este adulterio produjo una división interna donde murieron familiares de él, porque eso fue lo que dijo el profeta Natán. El pecado de David, el pecado de adulterio, es uno de los pecados más aborrecidos por Dios. Cuando un hombre tiene una mujer y se acuesta con otra mujer, la Biblia dice que esto es adulterio. La sociedad, la generación, la nueva generación que va subiendo, puede llamarle como le dé la gana. Líderes pueden llamarle como le dé la gana. Esos son problemas de ellos. La Biblia me habla de adulterio. Y va a venir la consecuencia de ese pecado. Va a venir la consecuencia de eso. Dios mío. Por eso es que un hombre que no entiende, estoy hablando de los hombres, porque los que mayor cometen este tipo de cosas son los hombres, aunque lo hacen las mujeres. Cuando hablo de hombre, hablo de los dos. Escuche esto, por favor. Cuando la Biblia dice que el hombre tiene que amar a su mujer como a sí mismo, cuando la Biblia dice que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó la iglesia, Dios te está revelando en qué posición Él tiene el matrimonio. Wow. Dios te está revelando el poder del matrimonio, el poder para mantenerte firme, el poder para catapultarte, el poder para honrarte y el poder para destruirte. Todo esto se comete cuando nosotros entramos en conformismo espiritual. Otra característica es búsqueda de satisfacción y gozo en lo material y no en Dios. Cuando una persona, esta es una característica, hermano, de la indiferencia espiritual. Cuando una persona se enfoca más en las cosas materiales que en Dios, hay problema. Cuando una persona entra en depresión por algo material, hay problema. Cuando una persona maltrata a otro por cosas materiales, hay problemas. Hay problemas cuando lo material te está robando la paz. Eso habla de una indiferencia espiritual. Hay unas palabras en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Vaya conmigo. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Y vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia: porque dos males han hecho mi pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo, perdón. Me dejaron a mí
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no tienen aguas. Ay, Dios mío. Cisternas rotas que no retienen agua, es la palabra. Que no retienen agua. El profeta Jeremías era muy fuerte. El profeta Jeremías no andaba diciéndole a la gente: recibe una casa, recibe un apartamento, recibe jipeta, recibe tu matrimonio y en fornicación con 2 y 3. Y recibe el matrimonio. Dios te va a dar un hombre espiritual, un hombre poderoso, y acostándote con el novio. No, no funciona así. Ese es un falso profeta, es un profeta carnal. Cuando Dios habla, Dios va a trabajar en ti aquello que está desconectándote de Él. Dios mío, te lo voy a volver a repetir. Lo primero en la guerra espiritual, ya nosotros hablamos de eso. En la guerra espiritual, el primer nivel personal, lo primero que el enemigo ataca es tu relación con Dios. Por eso lo primero que tú tienes que restaurar es tu relación con Dios. Date cuenta que cuando Nehemías iba a restaurar los muros en Jerusalén, ¿cuál fue la primera puerta que restauró? La puerta de las ovejas. ¿Cuál es la puerta de las ovejas? Tu relación con Dios. Es lo primero que tiene que restaurarse. Tú no puedes pretender que Dios va a tener una relación contigo, tú en fornicación. Que Dios va a tener una relación contigo, tú en adulterio. Eso es una loquera. Pensar de esta manera es una loquera. La gente tiene que aprender a que nosotros tenemos que aprender todo. No solo lo otro, no. Yo me incluyo a santificarnos. Pablo dice: no vaya a ser que yo, siendo heraldo para otro, yo venga a ser eliminado. Por eso yo me santifico a mí mismo. La gente tiene que aprender a cerrar puertas para que Dios pueda glorificarse. La gente tiene que aprender a vencer el pecado, a pasar debilidades a fortaleza. Basta ya de estar dando vuelta en un ciclo y creernos que Dios se vincula con el pecado. Dios no se vincula con el pecado. Eso es una mentira del diablo. El diablo le gusta que tú pienses esto, que Dios te va a usar, tú estando en fornicación, tú estando en adulterio, tú estando en promiscuidad, tú estando en alcoholismo, tú estando fumando y de todo esto, que Dios te va a usar de una manera poderosa. Eso es mentira del diablo. La gente no puede desarrollar una relación con Dios sobre la base del pecado. No funciona esto. Dios no se aleja de ti porque tú estés pasando proceso económico, porque estés pasando procesos emocionales, porque estés pasando procesos materiales. Dios no se aleja de ti por procesos matrimoniales, procesos con los hijos. Por nada de esto Dios se aleja de ti. ¿Sabe cuándo es que Dios se aleja de ti? Cuando tú te alejas de Él, porque te conectaste con el pecado, porque preferiste más el pecado que a Dios. Ahí Dios se aleja de ti. En su vida tienen ya otras prioridades. Eso es lo que dice Jeremías. Jeremías dice: me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Tienen otras prioridades. Las personas con indiferencia espiritual tienen otras prioridades. Muchas veces la prioridad es una casa. Muchas veces la prioridad es el marido o la mujer. Muchas veces la prioridad es el vehículo. Muchas veces la prioridad es el trabajo. Trabajan tanto y no oran. Trabajan tanto y no leen la Biblia. Trabajan tanto y ya no buscan a Dios. Estaban orándole a Dios. Estaban buscando a Dios para que Dios le dé un empleo, para que Dios le abra puerta. Y cuando Dios le abre puertas, se olvidan de aquel que le abrió la puerta. Se olvidan de aquel. Entienden que esa puerta, no entienden, perdón, que esa puerta se puede cerrar. Por eso es que yo vine a hablar con personas que ya no van a tener esa indiferencia espiritual. Yo vine a hablar con personas que ya van a buscar a Dios. Van a buscar a Dios. Que todo lo material, la gente de Dios conoce prioridades. ¿Usted sabe cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 20? El primer mandamiento que Dios le dio fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso habla de prioridad. Eso habla del primer lugar. A Dios le gusta el primer lugar. A Dios no le gusta el segundo ni el tercero. El primer lugar. El orden que va a traer salud a tu vida es el siguiente:
Dios, familia e iglesia. Escucha esto. Dios, familia e iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está primero. Dios es el que va a sustentar la familia. Y la iglesia va a depender de cómo esté tu familia. Eso lo dijo la Biblia. La Biblia dice que el que no tiene su casa en orden no puede dirigir la casa de Dios. No puede desarrollar nada. Si tú quieres desarrollar un ministerio en la iglesia, tienes que aprender a tener una familia en orden. Yo no entiendo cómo es que andan profetas para arriba y para abajo y con problemas familiares, con problemas en su casa, desatando y soltando palabras sobre otros, cuando la familia de ellos está a punto de dividirse, está a punto de romperse, está a punto. Personas levantando iglesia, mujeres levantando iglesia, con maridos inconversos que le hacen la guerra, que beben alcohol, que hacen todo tipo de diablura, y ella está levantando una iglesia. La gente no está entendiendo que la iglesia va a depender del testimonio familiar. La iglesia va a depender de la estabilidad familiar. Cuando hay problema en la familia, eso se traslada a la iglesia, eso se traslada al lugar de adoración. Así es que funciona. La iglesia está compuesta de familias. Por eso cuando no hay una restauración familiar, no va a haber paz en la iglesia. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay gente que se están creyendo palabras de profetas que le dijeron: pon una iglesia, y ahí ellos están poniendo una iglesia. Alquilan un local y se ponen ahí, buscan personas. Pero en su matrimonio la mujer es el hombre. En su matrimonio el hombre no puede ni alzar la voz mucho, porque la mujer se le para como una araña y comienza a manifestar esa carnalidad. Pero en la iglesia habla de amor. Pero en la iglesia es una persona muy dócil, muy tranquila, pero en su casa es otra persona. En su casa se mueve de manera diferente. Esto no es de Dios. Eso no es de Dios. Esa no es una iglesia puesta por Dios. La gente todavía no ha entendido que no todas las cuatro paredes donde se canta canciones a Dios, Dios está ahí. Dios no está en todo lugar. Eso es mentira del diablo. Cuando hablo de todo lugar, estoy hablando del pecado. Estoy hablando de aquellas tinieblas. Estoy hablando de aquellas cosas que la gente está haciendo cuando Dios no la ha mandado a hacer. Entonces hay personas que son ciegos y se dejan guiar por estos ciegos. Personas que en su vida personal no tienen orden, en su vida familiar no tienen orden. No funciona así. La Biblia no funciona así. La Biblia no funciona de esta manera. Nosotros los líderes tenemos que proyectar una unidad familiar verdadera, no falsa. Una unidad familiar. Una unidad familiar no funciona de esta manera. No podemos ser líderes en la iglesia y fuera de la iglesia ser normales. En una ocasión a mí me tocó decirle una palabra a una pastora. Ella dice: no, yo soy pastora en la iglesia. Yo ahí, cuando yo salgo de la iglesia, ya yo soy la jefa. No entendió lo que es ser pastor. No entendió. El pastorado no es un asunto de cargo. El pastorado no es un asunto de iglesia, no es un asunto de cuatro paredes. El que es pastor 24/7. Es 24/7 líder, 24/7 ejemplo, 24/7 hace cosas diferentes a los demás. No importa en la posición que esté. Hay posiciones que vas a tener que soltar, porque primero eres pastor y luego eres todos los demás. Porque esa es tu asignación, ese es tu llamado, ese es tu ministerio. Y primero eres eso, porque te vas a desarrollar en eso. Dios te va a abrir puertas a través de eso. Dios te va a bendecir a través de eso. Dios va a bendecir tu familia a través de eso. Todo se va a alinear a través de eso, porque eso es lo que tú eres. El que profeta es profeta. El profeta no puede estar de lujo en lujo. El profeta de Dios es un profeta que vive trancado. Es un profeta que vive orando. Es un profeta que vive en los montes buscando palabra de Dios, esperando que Dios hable para hablarle al pueblo. No son profetas que viven, salen de 3 días de un risol y dicen que Dios le habló, que Dios le ministró. Que mentira del diablo, mentira tuyo. Dios no te ha hablado nada. Te pone a decirle cosas a la gente para que la gente te dé cuarto, para que
para quitarle el dinero a la gente, para mantener a la gente manipulada, pero solamente a los ciegos, porque la gente que Dios le abrió los ojos no se mueven así. Escuche esto. En su vida tienen otras prioridades. Es decir, que Dios, su iglesia, su ministerio, su comunión con Dios han quedado totalmente fuera de su vida. Y ahora están enfocados en las cosas de este mundo, como en su trabajo, su relación con amistades, sus cosas materiales, etc. Tú sabías que hay cristianos que ahora, porque se están mezclando con personas finas, personas de renombres, personas muy cosas, le da hasta vergüenza decir que son cristianos. Y cuando están en las reuniones no hablan, adoptan un lenguaje similar a ellos, porque tú sabes que nosotros los cristianos tenemos un lenguaje diferente. Le voy a explicar por qué. Cuando tú lees mucho la Biblia, tú adoptas este tipo de lenguaje. A veces tú ves la persona que es muy maldiciente, que dice muchas malas palabras, es porque no lee Biblia. Son cristianos, pero cuando cogen un pique con los hijos, lo mandan al infierno 7 veces. Es porque no leen la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tú adoptas el lenguaje bíblico. Adoptas el lenguaje bíblico. Comienzas a manifestar un lenguaje diferente. La gente cuando te ve hablar dice, esta persona es cristiana. Cuando te ve hablar esta persona, ¿por qué? Porque tú adoptas una postura muy importante en el lenguaje. Y esto se manifiesta. Esa es una clara evidencia de que tú estudias la Biblia. Pero hay personas que cuando están con sus amistades, echan a un lado a Dios, tiran a un lado a Dios, no sabiendo que esas mismas personas que están ahí hablando contigo, después que terminan de hablar contigo, comienzan a comerte a ti, comienzan a hablar mal de ti, te muestran una cosa por el frente, pero por detrás es otra. Cuando tú no estás ya en la misma posición, ellos no te abren la puerta de su casa, ellos no te buscan, ellos no están ahí contigo. ¿Por qué? Porque ellos te ven que ya tú no formas parte de ese estatus. Por eso es que el creyente no puede desvincularse de su relación con Dios por estar vinculado con personas, vinculado con... No, mis amistades son mis amistades, pero mi Dios es mi Dios. Todo el mundo tiene que saber a qué Dios yo le sirvo. Todo el mundo tiene que saber que yo amo a un Dios poderoso. Todo el mundo tiene que saber que yo no estoy aquí en el mundo solo, que yo no he logrado lo que yo he logrado solo. Yo lo he logrado porque el Dios eterno, el Dios todopoderoso, me dio salud, me dio fuerza y me ha dado sabiduría para yo poder lograr lo que he logrado hasta ahora. Eso me obliga a darle gracias a Dios. Eso me obliga a, cuando yo tengo un plato de comida al frente, decir delante de quien sea, gracias a Dios por estos alimentos. Eso me lleva a mí a hacer una oración, no importando donde esté, porque tengo que agradecerle a Dios. Gracias a Dios por la salud, no importando que la gente sepa que yo adoro, que yo bendigo, que yo exalto a un Dios que está por encima de todo. Escucha esto, cuando Pablo dijo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando él dijo eso, él le estaba diciendo a todo el mundo, yo le creo a Dios. Wow. Pablo venía de un grupo que no quería saber de Cristo o de Jesús, de Yeshua, como usted le quiera llamar. Escucha esto, no quería saber. Para los judíos, los fariseos, él venía de la línea de los fariseos. Para los fariseos, ese Jesús de Nazaret no era el Cristo. Cristo es el Mesías, el que estaban esperando. Ese no era. Pero Pablo, lleno del poder de Dios, comienza a testificar su fe. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo perseguía a los que predicaban. Pablo estaba ahí cuando mataron a Esteban. Pablo entraba a las casas y sacaba a los cristianos para matarlo. Todo esto hacía Pablo.
Pero cuando Pablo tuvo su encuentro con el Todopoderoso, ¿qué pasó? Hubo un cambio en él. Ya él comienza a testificar, ya él comienza a honrar, ya él comienza a interceder, ya él comienza a exponerse, no importando lo que le pase. Ustedes sabían que los primeros que no creían en él eran los mismos cristianos. No creían en Pablo. No creían en Pablo. Cuando Pablo se paró a predicar, ellos le tenían miedo. Y luego que los mismos amigos de Pablo supieron que Pablo había hecho la transición al cristianismo, se había convertido, entonces quisieron matar a Pablo, lo mismo que estaban con Pablo. Porque cuando ya tú no estás con los ideales de otros, ya no van a querer saber de ti. Cuando ya tú no piensas como piensa el otro, ya tú no eres nada para esa persona. Ya tú eres nada para esa persona. Escucha esto. Cuando tú ya no pienses como ellos, no hables como ellos, no andes con ellos, no comulgues todo lo que ellos hacen, ellos se van a sentir mal. Eso no quiere decir que ellos son enemigos tuyos. Lo que pasa es que hay cosas que tú hacías que ya no las vas a poder hacer. Hay situaciones, hay momentos, hay lugares que ya no vas a poder frecuentar. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque ya tú eres una persona con otro nivel de pensamiento. Tú no te vas a sentir cómodo cuando tú estés en el lugar que estén comiendo y bebiendo. Tú no te vas a sentir cómodo. Vas a sentir algo dentro de ti porque ya no eres el mismo. Ya no eres la misma. Por afuera eres el mismo. Por afuera eres la misma, pero dentro de ti pasó algo. Dentro de ti hubo un cambio. Dentro, eso es las personas que se convierten verdaderamente. Los falsos no piensan así. Los falsos no se mueven así. Los falsos piensan que pueden estar en el mundo y pueden estar con Dios. Esas son personas que tienen una indiferencia espiritual muy fuerte. Demasiado fuerte. No se puede. Quinta característica de la indiferencia espiritual: la religiosidad. La religiosidad es uno de los más grandes daños que nosotros como iglesia sufrimos. Es una grieta que tenemos que trabajar. El religioso le gusta mucho enfocarse en los demás más que en él o en ella. El religioso tiene esta característica. Le gusta mucho enfocarse en los demás cuando ellos están mal. Cristo dice: antes de mirar la paja de tu hermano, mira la viga que está en tu ojo. Escucha esto. Cuando tú te comienzas a enfocar en los demás, esta es una clara evidencia de que tú tienes más problemas. Vamos a ver Isaías 29:13. Quiero leer esta porción. Isaías 29:13. No se preocupe que nos quedan 10 minutos. Isaías 29:13. Recuerde, mañana sí voy a traer el estudio de la Navidad. No se me pierda, por favor. Y le pido disculpas de antemano. Y hoy voy a hacer todo lo posible por mandarle el estudio de guerra espiritual. Así que si usted nos sigue, si usted no está conectado a nuestro grupo de WhatsApp, conéctese a nuestro grupo de WhatsApp, por favor. Escríbanos. Alguien ahí que ponga mi número, el número personal mío, por favor. Ahí usted me escribe. Usted me escribe. Escuche eso, me escribe. No me llame porque a veces no puedo tomar la llamada. Me escribe. Y entonces yo le voy a devolver. No se preocupe, yo siempre respondo. Al menos que caiga muy lejos y yo no la vea. Isaías, vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 29, versículo 3. Y vamos a leer la palabra. Quiero que preste atención a esta porción, por favor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Dios mío, esto es demasiado fuerte. Te lo voy a volver a repetir. Isaías 29:13 dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Religiosos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hay gente que tiene temor de Dios, pero en un mandamiento de hombre. Dios mío, explícame eso, pastor, porque ahora sí estamos mal. Escucha esto. Eso es ser religioso.
Gente que están buscando a Dios, pero porque un hombre le enseñó un mandamiento de él, no un mandamiento de Dios. ¿Cuándo es que vienen los mandamientos de hombre? Cuando malinterpretan la Biblia, cuando toman la Biblia y la sacan fuera de contexto, cuando toman la Biblia y quieren enseñarle a la gente lo que ellos entienden de la Biblia y no lo que la Biblia dice en su esencia. Los religiosos trabajan sobre este fundamento. Una de las élites que Jesús tuvo que enfrentar fue la élite religiosa. La élite religiosa tenía tres grupos fundamentales. Estaban los saduceos, estaban los fariseos y estaban los herodianos. Ellos controlaban todo lo que tenía que ver con la parte espiritual de la época. Entonces ellos eran religiosos, ellos no cambiaban. Por eso Cristo le decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Por eso Cristo le decía a ellos: ustedes son sepulcro blanqueado. Por afuera ustedes están muy bonitos, pero por dentro están llenos de hueso, porque la religiosidad trabaja mucho lo externo. La religiosidad se enfoca mucho en la parte de afuera. La religiosidad enseña al creyente a trabajar la parte de afuera, pero por dentro hay fornicación, por dentro hay adulterio, por dentro hay maledicencia, por dentro hay mentira, por dentro hay incredulidad, por dentro hay un corazón dañado que todavía no ha sanado, hay un corazón herido, hay un corazón que todavía no ha sido compungido. Dios mío, con esta palabra creo que me voy a quedar solo. La religiosidad daña. Los religiosos son personas que no tienen corazón, son gente que quieren adoptar la actitud de Jeremías en tiempos de la gracia, la actitud de Isaías en tiempos de la gracia, la actitud de Ezequiel en tiempos de la gracia, la actitud de Elías en tiempos de la gracia, la actitud de Eliseo en tiempos de la gracia. Los discípulos querían hacer esto, y tú sabes lo que le dijo el maestro: ustedes no saben de qué espíritu ustedes son, ustedes no saben de qué espíritu es que ustedes son. Ay, Dios mío, hay gente que tú lo ves y que profetizándole muerte a otro. Hay gente que tú lo ves diciéndole al otro de que Jehová te va a matar. Miren, mi hermano, si Jehová fuera a matar gente, no quedáramos solo aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí el que usted menos cree tiene su guardado. El que usted menos cree está en pecado. El que usted menos cree está haciendo cosas en oculto. El que usted menos cree está faltándole el respeto a Dios. ¿Sabe por qué no estamos vivos todavía? Por la misericordia de Dios. Es por eso que todavía estamos vivos. Es por eso que hay gente que todavía gozan y respiran, por la misericordia de Dios. Recuerda lo que leímos al principio: Dios es lento para la ira. Ay, Dios mío, lento para... Hay gente que vive nada más con su mano, con su dedo acusador. Nada más viven acusando. Agarran y se suben a un púlpito a predicar, y lo que comienzan es hablar chisme, comienzan a hablar de la gente, comienzan a hablar montones de cosas, pero no te hablan de la palabra. Y la Biblia dice, escuche esto, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La gente tiene que aprender a confiar en la palabra. Tú lo ves a ellos predicando, que predican con una ira, porque tienen un carácter agresivo que todavía no ha sido transformado por Dios. Llegan al evangelio hoy y ya en 6 meses creen que saben más que los que están aquí hace más de 25 años, hace más de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 70 años. Le da 3 pitos ofender gente que tienen trayectoria predicando la palabra de Dios, porque quizá no son reconocidos como tú, quizá la gente no los reconoce como tú, pero son personas que han pagado un precio, son personas que le han sido fiel a Dios, son personas que están buscando a Dios día y noche, son personas que quizá no tienen la popularidad que tú tienes, pero son personas que han decidido a las pocas personas que tienen enseñarle la palabra de Dios. Dios mío, la gente tiene que aprender lo que dice la Biblia, que los perdidos serán como la arena del mar. Esa no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es que Dios no quiere que nadie se pierda, pero serán como la arena del mar, pero porque ellos lo han elegido así. Es porque ellos lo han elegido. Entonces en este tiempo tenemos que aprender que la indiferencia espiritual es una de las herramientas que el enemigo utiliza para enfriar a los creyentes. La indiferencia espiritual, la religiosidad es muy dañina. Es muy dañina. Sin una verdadera relación con Dios, son cristianos que su vida está enfocada en trabajar y servir en la viña del Señor,
pero han descuidado su relación personal con el Señor de la viña. Hay gente que cuando le toca una oportunidad en la iglesia se ponen la mejor ropa. Se ponen, hasta ni discuten. Oye esto, para que tú entiendas la ignorancia de la gente. Tienen una oportunidad para predicar. Ese día no discuten con nadie. Ese día en la casa le ofenden y se quedan callados porque tienen una oportunidad en la iglesia. Ese día le dicen de todo e interpretan ellos que es el diablo para que a ellos les vaya mal en la oportunidad. Entonces ese día no discuten con nadie, son pasivos, tranquilos. Ese día adoptan una postura diferente a lo que ellos son, hasta que termina la oportunidad. Cuando ellos terminan su oportunidad, que vuelven a su espacio, entonces vuelven a su estado emocional. Discuten con la gente, maltratan a su familia, no quieren saber de muchas familias, tienen enemistades en su familia y se suben ahí como que no ha pasado nada. Están en enemistades con el hermano le está mirando, el hermano está viendo, pero ven acá, pero esta mujer se sube ahí de que a cantar, se sube ahí de que a predicar, cuando tiene un problema conmigo y no lo ha solucionado. Entonces hay personas así que son religiosos, que tú lo ves en las cosas de la iglesia, que le gustan estar en las cosas de la iglesia, le gustan los ministerios, le gustan los llamados, le gusta, pero no le gusta santificarse, no le gustan consagrarse, no le gustan matar la carne, no le gustan sacrificar todas aquellas cosas que le están alejando del Señor. Dios mío, yo vine a soltar una palabra sobre alguien, yo vine a decirle a alguien, tiene que romper con toda indiferencia espiritual, tiene que romper con toda indiferencia espiritual. Es más importante guardar una apariencia religiosa que tener una comunión de amor con el Señor y el prójimo. Dios mío, la gente tiene que aprender que la cruz es vertical y horizontal. Vertical, mi relación con Dios; horizontal, mi relación con los demás. Todo lo que yo hago con Dios en el secreto se tiene que manifestar en público. Si yo tengo a Dios en el trabajo, tienen que saber que yo tengo a Dios. Si yo tengo a Dios en la universidad, tienen que saber que yo tengo a Dios. Si yo tengo a Dios en mi comunidad, tienen que saber que yo tengo a Dios. Dios no se puede colocar debajo de una mesa. Dios no se puede colocar debajo de un argumento. Dios no se puede colocar debajo de una apariencia. Eso no existe. Usted es o no es. Otra característica de la indiferencia espiritual es que no hay compromiso. Lucas 6:46, vaya conmigo. Lucas 6:46, andamos volados. Lucas 6:46, vamos a leer esto. Lucas 6:46, Dios mío, sigue conectado ahí que te voy a soltar algo. Lucas 6:46, sigue conectado. 6:46, Dios mío, no te desconectes. Escucha esto, Lucas 6:46. Quiero adoptar esa postura, siga conectado, así que ya usted sabe. Dice: porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Dios mío. Lucas 6:46, guarde ese texto bíblico, es poderosísimo. No quieren compromiso. Huir de todo aquello que implique esfuerzo, sacrificio o compromiso en la obra de Dios. Su vida cristiana se ha vuelto muy relajada, superficial y acomodada. Es muy bueno usted estar ahí con su teléfono oyendo la palabra de Dios. Eso es tremendo, eso es lindísimo, y que uno le predique y que uno le hable. Pero después de que uno entra al tema del compromiso, mire, ahí hay 350. Si yo comenzara a hablar de ciertos compromisos, ahora mismo descendiera. Porque es que la indiferencia espiritual no quiere nada con el compromiso. No quiere nada con el compromiso. A la gente le gusta vivir una vida cristiana light. Una vida cristiana acomodada. Una vida cristiana donde no me reprendan. Donde no me corrijan. Hay gente que el día que tú lo corregiste lo pierde. Hay gente que el día que tú le hablaste fuerte lo pierde. Hay gente que duran hasta 2 semanas para procesar una palabra de corrección. Dios mío.
Una palabra de corrección, y esas 2 semanas no te hablan. Por eso es que el pastorado es un llamado muy delicado. Eso no es para todo el mundo. El pastor tiene que amar al que le aborrece. El pastor tiene que hablar al que no quiere hablar con él. El pastor tiene que cuidar a las ovejas que lo que hacen es maltratar al pastor, que lo que hacen es hablar de pastor. El pastor tiene que estar ahí presente con aquellas personas que nunca están en la iglesia. Ay, Dios mío. Por eso es que no todo el mundo, hay gente que se coloca en ellos, hay otros que lo coloca el hombre, pero hay otros que lo coloca Dios. Pero antes de Dios colocarlo, primero lo prepara, primero lo transforma, primero le enseña, primero le hace como a Moisés, primero lo lleva de proceso en proceso. Dios procesó a Moisés 80 años para entregarle a un pueblo. La gente todavía no está entendiendo que Dios es el Dios de los procesos, que Dios es el Dios que transforma, que Dios es el Dios que liberta, que Dios es el Dios que cambia. La gente todavía no está entendiendo que para Dios no hay nada imposible. Dios mío, lo peor con la indiferencia es que nos hace sentir bien sin necesidad de buscar a Dios. Hay gente que se sienten bien haciendo lo que están haciendo hasta que llega el problema. Ahora hay una interrogante que tenemos que hacernos. Este estudio se va a extender un poco. Hay una interrogante porque tengo que terminar. Hay una interrogante que tenemos que hacernos. ¿Cómo llega la indiferencia? ¿Cómo llega la indiferencia? Esa es una pregunta importante. En Apocalipsis capítulo 3, 14 al 17. Hay un detalle muy importante para reflexionar. El nombre de la ciudad, Laodicea, significa la ley del pueblo. La ley del pueblo. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:14 para poder entender, para poner en contexto lo que te estoy diciendo. Apocalipsis 3:14, ve conmigo. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios mío, esto es demasiado fuerte. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ay, Dios mío. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Yo quiero que tú entiendas lo que Dios está soltando a esta hora. Es importante, pues, la razón por la que muchos cristianos vivimos un cristianismo tibio, sin compromiso, sin entrega, pues vivimos bajo la ley del pueblo. ¿Y cuál es la ley del pueblo? Juan, háblame de la ley del pueblo. Todos lo hacen, todos viven así, no es malo. Esa es la ley del pueblo. Todos lo hacen, todos viven así, no es malo. Se siente uno satisfecho como está en su relación con Dios. Ya no busca crecer más. Yo estoy bien así. Yo voy a la iglesia. Yo no falto a los cultos. Yo siempre estoy ahí. Estamos como el rico. Yo hago todos los mandamientos. Y desde que se le dijo que diera a los pobres, se le olvidó eso, que eso era parte del mandamiento. Y no quiso. Así estamos nosotros. Ya estamos totalmente, sí, no, esto es así. Y es por eso que llega el problema. Es por eso que llega nos volvemos tibios. Autosuficiente. La iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí misma.
la indiferencia los había conducido a la oscuridad. Suponen equivocadamente que la abundancia de bienes materiales era indicio de la bendición espiritual de Dios. Así hay muchas personas que porque ellos están bien económicamente, ellos piensan que están bien con Dios. Escucha esto. Ellos piensan que están bien con Dios. Y hay otros que lo toman de testimonio. Pero tú no ves a fulano. Fulano está bien. Fulano tiene casa, tiene carro. Sus hijos están bien. Su mujer está bien. No tiene problemas de deuda. Y yo no lo veo a él orando tanto. Yo no lo veo. Una persona se atrevió a decirme a mí que la iglesia debiera nada más de abrir los domingos. Nada más. Y que todos los otros días se trabajara de manera secular. Y que nada más abra los domingos y ya. Y que la gente se reúna los domingos. Pero eso lo está diciendo un cristiano carnal. Un cristiano material. Un cristiano que está más enfocado en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Claro, en la pandemia había muchos espirituales. En la pandemia había mucha gente buscando de Dios. Había mucha gente que estaban comprometidos con Dios. Había mucha gente que tú lo veías ahí en la brecha, que tú lo veías ahí buscando de Dios. Pero era en la pandemia por miedo al coronavirus, por miedo a lo que está pasando. Por eso es que hay gente, hermano, que tiene que aprender que a Dios no lo engaña a nadie. Ya no se sienten necesitados de nada ni de Dios. La indiferencia o tibieza es un estado de descuido en la relación con Dios. De tal manera que no eres fuego ardiente, pero tampoco frío. Ni pertenece al mundo, pero tampoco está bien con Dios. Eres tibio.